También también me siento muy honrado, me siento muy contento de estar compartiendo con ustedes este momento de oración, de reflexión y lo más importante, estar compartiendo la palabra de Dios, que es lo que a nosotros más nos llena como verdaderos hijos de Dios. Bueno, voy a compartir pantalla, hermano Carlos, si me permite un momento para organizar acá la presentación e iniciar con el tema. Me gustaría que me confirmen, hermanos, si me están escuchando adecuadamente y la Perfectamente, presentación. hermano. En el lugar que estoy, escucho perfectamente. Todo Gracias, está bien, hermano. hermano. Está muy bien. Ok, gracias, hermanos. Dios les pague. Bueno, a realizar acá la presentación. Permítanme, por favor, un momento. Y me gustaría también que me confirmen si la presentación ya está en pantalla. Amén. Hermano. Amén. Ok, gracias, mis hermanos. Bueno, entonces el tema que vamos a trabajar, que vamos a estudiar el día de hoy es el libro de Hechos de los Apóstoles. Mm, es un libro que personalmente me tiene fascinado. Es un libro que tiene un conocimiento único. Creo que básicamente es el resumen del, del Nuevo Testamento. Es un libro muy importante, apreciados hermanos, que he querido preparar para compartir con ustedes y que no lo voy a hacer yo solo, lo vamos a hacer todos los hermanos que están congregados. Vamos a ir trabajando este hermoso libro. Obviamente creo que hoy no lo vamos a poder abarcar todo, no vamos a poder decir todo lo que el libro contiene, pero sí me gustaría, hermano Carlos, en lo posible, continuar trabajando el libro, todos los capítulos del libro. Ojalá en el siguiente sábado, o usted dirá, hermano Carlos, para que otras fechas podríamos seguir trabajando el libro, pero la idea, apreciados hermanos, sería trabajar el libro en su totalidad, no únicamente hacer hoy como un resumen de todo el libro, sino trabajarlo todo. Esa sería como la solicitud, hermano Carlos, no sé usted qué considere. Hermano Hugo, bueno, gracias a Dios que tenemos la bendición de disponer de una sala de Zoom indeterminada todos los días y es cuestión de con los hermanos sentarnos a programar. Estamos terminando el espacio de las escuelas sabáticas y de los temas y en esta semana estaremos haciendo la programación para poder incluir si es posible, durante la semana un día para poder continuar estudiando este libro. Así que con toda la confianza, hermano, inicie y sepa que tendremos el espacio para ello, hermanito. Bueno, muchas gracias, hermano Carlos. Entonces, como les decía, apreciados hermanos, hoy vamos a estudiar una parte del libro porque es extenso. No alcanzamos a estudiarlo todo, pero sí en otras fechas vamos a darle continuidad. Entonces, para comenzar a hablar del libro Hechos de los Apóstoles, comencemos inicialmente por responder esta pregunta. ¿Qué es el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué es lo que contiene este libro? El libro de los Hechos de los Apóstoles, también denominado Libro de los Apóstoles o los Hechos, es uno de los libros que conforma el Nuevo Testamento, más concretamente el quinto de ellos, al igual que los demás libros del Nuevo Testamento. Los Hechos hablan sobre los eventos sucedidos tras la vida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz, resurrección y la venida del Espíritu Santo. Vamos a hacer una introducción al libro antes de entrar al contenido
porque es importante, apreciados hermanos, que el libro lo podamos estudiar en su totalidad. Entonces vamos a escudriñar un poco en la introducción del libro para tener un conocimiento mucho más profundo, acertado y apropiado de lo que contiene el libro. Bueno, en este momento exploremos un poco acerca de quién es el autor del libro. El autor del libro es Lucas el Evangelista y vamos a hablar un poquito de él, conozcamos un poco de quién es Lucas. Él es también el autor del Evangelio según San Lucas. Mm, y también el libro Hechos de los Apóstoles es una continuidad, es la continuación del libro del Evangelio. Entonces es importante, hermanos, que conozcamos un poco quién es el autor del libro, quién escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, Lucas es el autor del Evangelio, siendo así uno de los cuatro evangelistas junto con Mateo, Marcos y Juan. Escritor del libro de Hechos de los Apóstoles como una continuación del Evangelio. Eso es importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta porque el libro de Hechos de los Apóstoles es una continuación del Evangelio. Lucas nació en el siglo primero, probablemente en Antioquía, es lo que se pudo encontrar en la investigación realizada, siguiendo el rastro de quién fue Lucas. La historia habla de que posiblemente el libro de Hechos de los Apóstoles habría sido escrito entre el año 61 y 63 después de Cristo. El origen de Lucas no era judío, era gentil, probablemente griego, dado su gran dominio del idioma. Lucas fue compañero de Pablo en muchos de sus viajes, en los viajes misioneros de Pablo y también durante sus estancias en prisión en Jerusalén y en Roma, acompañándolo incluso hasta su vida final. Aquí es importante, hermanos, destacar que, que Lucas y Pablo hicieron, por decirlo de alguna manera, una dupla muy importante, porque Lucas se dedicó a investigar acerca de los hechos y por eso el título del libro, perdón, del libro Hechos de los Apóstoles. Lucas sería compañero de Pablo, que lo acompañaría en varios de sus viajes. Mm, Al escribir su evangelio, Lucas describe que ha investigado. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, hermanos, antes de avanzar en el contenido del libro, porque ¿cuál fue el trabajo que hizo Lucas? Lucas era una persona conocedora, Lucas era una persona letrada, era un conocedor de muchos aspectos importantes que le daban esa capacidad para poder investigar y para poder escribir o traducir todo lo que se encuentra iniciando en su evangelio y después en el libro de Hechos de los Apóstoles. En la investigación, siguiendo el rastro acerca de lo que escribió Lucas, encontré que Lucas fue un investigador. Lucas habría entrevistado o se habría encontrado con varios de los apóstoles y les habría extraído información, es decir, Lucas habría hecho diferentes entrevistas con los apóstoles y, y les habría extraído la información y esta información Lucas la habría consignado en el libro del Evangelio y en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es decir, Lucas era una persona con conocimiento. Además era médico porque es presentado como médico. En Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas el médico amado y demás. Al ser médico de profesión y al ejercer esta profesión, Lucas tenía un conocimiento.
Y al hacer la investigación, digamos que en su momento, Lucas utiliza herramientas investigativas para escribir tanto el Evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles. Es, a ver, para ponerles como una comparación, lo que hizo Lucas en su momento es básicamente lo que hace hoy en día un científico social, digamos un etnógrafo, a través de una técnica de investigación llamada etnografía, que tiene que ver con que el investigador se reúne o se está inmerso dentro de la población, dentro de un contexto y la persona convive, está dentro de ese contexto, dentro de esa comunidad. La persona, el investigador, recoge información acerca de los hechos, los acontecimientos y los va sistematizando, los va concatenando en unos documentos, a través de unas entrevistas y sistematiza. En su momento Lucas escribe esto y es lo mismo que hace hoy en día un investigador llamado etnógrafo a través de una técnica de investigación que es la etnografía. Yo estudiando, leyendo, investigando un poco de lo que Lucas hace, Lucas aplica estas técnicas. Tal vez él no era conocedor en su momento de estas técnicas, pero las aplica, las lleva a cabo y es así como tanto en el Evangelio como en el libro Hechos de los Apóstoles, Lucas logra recopilar una información muy completa. Es por eso que tanto el Evangelio como el libro Hechos de los Apóstoles es muy claro, es muy preciso, da información muy precisa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Lucas da información muy precisa. Por eso, apreciados hermanos, los libros de Lucas son muy importantes estudiarlos. Yo le recomiendo mucho el Evangelio de Lucas. Le recomendaría también que en su tiempo disponible se acerquen. Yo sé que lo han leído, que lo han estudiado, pero es muy importante que retomen este libro y lo lean detenidamente y se fijen ustedes en lo importante de los detalles tan minuciosos que Lucas relata en el Evangelio y en el libro Hechos de los Apóstoles. A diferencia de los otros evangelios, el Evangelio de Lucas es el que más da detalles puntuales de lo que pasó con la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? Preguntando, indagando, investigando, entrevistando a los apóstoles, inclusive en la investigación que hice también encontré que Lucas se habría encontrado con María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y ella le habría narrado lo que ella vivió desde la anunciación y todo lo que María, madre de Jesús, habría vivido estas experiencias. Ella le habría contado a Lucas lo que vivió, por eso hay información tan precisa. No sé, hermanos, si ustedes de pronto en el conocimiento que también manejan, no sé si ustedes también conozcan algo de Lucas o puedan aportar algo de Lucas el Evangelista, si hay algún aporte en este, en este apartado de conocer un poco al autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, entonces invitarlos a que conozcamos un poco de quién es Lucas el Evangelista y también de dos grandes obras, ¿no? El Evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, ¿qué nos enseña el libro?
de Hechos de los Apóstoles. Yo he colocado acá unos ítems em, y también quisiera preguntarles a ustedes qué ítems creen ustedes que el libro de Hechos de los Apóstoles nos enseña a nosotros. Un ítem es el verdadero carácter de la iglesia. Me parece muy importante este ítem, puesto que en el libro Hechos de los Apóstoles nosotros podemos encontrar el verdadero carácter de la iglesia, porque en el libro Hechos de los Apóstoles encontramos la iglesia apostólica, la verdadera iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, que la fundó con sus apóstoles. Las demás iglesias que conocemos ya son unas variaciones de, no sé, de las escrituras, las religiones se han dividido por el mundo, pero la propia iglesia, la verdadera iglesia, la iglesia primitiva, es la iglesia que Jesucristo fundó con sus apóstoles. Aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, que la verdadera iglesia de Dios no son palacios, estructuras modernas, tecnológicas. Somos nosotros, somos el pueblo. Somos nosotros quienes nos congregamos, quienes estudiamos. Somos nosotros la verdadera iglesia de Dios, el pueblo. No necesitamos grandes estructuras, suntuosas estructuras, lujosas, modernas, para decir, vamos a la iglesia. La iglesia es cuando nosotros nos congregamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces, el verdadero carácter de la iglesia lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué más nos enseña el libro? El poder de nuestro Dios, porque Dios manifiesta absolutamente todo su poder. Está narrado en el libro, Lucas lo narra a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la llegada del Espíritu Santo, la transformación que tienen los apóstoles. Creo que es el poder de nuestro Dios, los milagros que se narran en el libro también, es muestra del poder de Dios. La vida de nuestro Señor Jesucristo entre los hombres. Nosotros encontramos, Lucas nos narra, o un Jesucristo hombre, un Jesucristo Dios, Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. Lo encontramos en el libro. Y cómo desarrolló la vida, su vida, nuestro Señor Jesucristo, en, entre los hombres, en este mundo. Otra cosa, otro aspecto importante que nos enseña el libro es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente manifestado a través del poder de Dios. Ustedes saben, apreciados hermanos, que a lo largo de la historia muchos hombres importantes han pasado, reyes, emperadores, literatos, académicos, científicos, todos han pasado, algunos han dejado un legado importante, pero el único que ha logrado vencer la muerte y levantarse de entre los muertos y retornar a esta vida con un cuerpo glorificado es nuestro Señor Jesucristo. Amén por ello, hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo no es cualquier persona, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una manifestación maravillosa, grandiosa del poder de Dios. Otro aspecto importante es el testimonio de Dios a través de los apóstoles. Dios testifica a través de ellos. Los apóstoles aprenden cuando Jesucristo resucitado se reúne por 40 días con ellos. ¿A qué se reúne? A terminarles de enseñar lo que los apóstoles no habían acabado de comprender, porque aún no habían entendido muchas de las cosas que Jesucristo les había enseñado. ¿Y cuál es la prueba, apreciados hermanos, de que los apóstoles todavía no habían entendido después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? La prueba de que no habían entendido es que Pedro lo negó, Judas lo traicionó, Tomás no creía, dijo hasta no ver, no creer.
nuestro Señor Jesucristo se da cuenta que sus apóstoles todavía no habían entendido el mensaje que realmente nuestro Señor vino a compartirle al mundo. Y él miró la necesidad de retornar para reunirse también con ellos y seguirles enseñando. Y por 40 días los estuvo instruyendo. Y después de esos 40 días, o durante esos 40 días, los apóstoles terminan comprendiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí cuando nuestro Señor les da ese mandato de ir por el mundo a proclamar la palabra. Y obviamente algo muy bonito, creo que lo más importante que nos enseña el libro de Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo, que es el gran protagonista de este libro, porque el Espíritu Santo es quien llega y se manifiesta a través de lenguas de fuego, relata el libro. Se posa sobre cada uno de los apóstoles, los llena de conocimiento, de sabiduría, de experticia, y los apóstoles logran derrotar, vencer el miedo y salir a proclamar la, la, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos se encuentran reunidos, narra el libro que se encuentran reunidos los apóstoles y aparece Jesucristo resucitado en el donde ellos se encontraban. Ellos se encontraban encerrados, a puertas cerradas, ventanas cerradas, porque tenían miedo de ser apresados y que los asesinen, así como asesinaron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban con el miedo de que los maten, como mataron al autor de la vida, así lo dice Pedro en el libro. Y se presenta ante ellos nuestro Señor. Y aquí es donde hay un pasaje muy bonito, hermanos, en este libro, que nos enseña muchísimo a nosotros. Y es cuando Tomás no cree, no cree que realmente sea nuestro Señor. Y nuestro Señor Jesucristo se presenta vivo, porque es un Dios vivo. Se presenta con sus heridas y le dice a Tomás, trae tu dedo, introdúcelo en mis manos, en mis pies. Trae tu mano, introdúcela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Y aquí, apreciados hermanos, podemos nosotros utilizar sabiamente las palabras narradas en el libro Hechos de los Apóstoles, cuando Tomás cae de rodillas ante nuestro Señor Jesucristo y le dice, Señor mío y Dios mío. Esto, con estas palabras, hermanos, creo que fácilmente podemos refutar las teorías o las tesis, por ejemplo, de los testigos de Jehová, donde ellos a nuestro Señor Jesucristo le dan un segundo lugar, ¿no? Y ellos se enfocan mucho en Dios, pero el Hijo lo dejan como en segundo plano. Pero nuestro Señor nos ha enseñado que nadie va al Padre sino a través del Hijo. Cuando Tomás le dice a nuestro Señor Jesucristo, Señor mío y Dios mío, nuestro Señor nunca le refuta esas palabras, sino que le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Él nunca le dice, levántese Tomás, no se arrodille ante mí porque no soy Dios, yo solo soy el Hijo. No, nunca lo refuta, nunca lo recrimina. Y ahí nos podemos dar cuenta, apreciados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, hermanos, no sé ustedes qué opinan, qué creen ustedes más que nos enseña el libro de los Hechos, de lo que ustedes han leído, de lo que ustedes han estudiado. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que nos enseña más el libro, aparte de los ítems que yo he propuesto acá en la presentación?
Bueno, Hermano hermano, Hugo, ¿Sí? el libro de Hechos nos enseña que nosotros debemos de estar unidos en un mismo sentir para poder recibir el poder del Espíritu Santo. Yo también he entendido eso en el libro de Hechos. Gracias, hermana. ¿Algún hermano más que iba a pedir la palabra? sí, hermano Hugo. Normalmente en esta parte de los temas, por lo regular, el predicador asume, ¿cierto?, el tiempo y por lo regular nosotros escuchamos. Sin embargo, como usted ha trazado el plan así, déjeme decirle que ese libro de los Hechos, como es escrito por Lucas, y Lucas lo cataloga como el segundo tratado, porque el primer tratado es el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Y allí en Hechos 1:1, cuando el libro comienza, el mismo Lucas dice, en el primer tratado, dice que había relatado todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿sí? Y ahora, mm, ahora él comienza en ese libro a recordar la comisión evangélica, la ascensión de Cristo y comienza a narrar una historia sobre el ministerio en Jerusalén. El ministerio y comienza a mencionar esos viajes de Pablo. Entonces es muy interesante que en ese libro se mencionan esos viajes misioneros de Pablo, ¿cierto? Así Adelante, es. hermano. Así es, muchas gracias, apreciados hermanos. Bueno, son muchas las enseñanzas que el libro nos deja. Eh, entonces, vamos a avanzar en el estudio del libro y vamos a comenzar, hermanos, con la primera parte, donde ya el hermano Carlos nos había descrito esta primera parte del libro, ya hecha una introducción. Entonces inicia la narrativa de Lucas en Hechos de los Apóstoles, inicia de la siguiente manera. En el primer tratado, o Teófilo, ese es el tratado del que el hermano Carlos nos acababa de hablar, tratado o libro, ¿no? Aquí Lucas se refiere al Evangelio que ya había escrito. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando Lucas aquí en esta parte dice, hablé acerca de todas las cosas, es porque, como les comenté anteriormente, hermanos, Lucas investigó, profundizó en la vida de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo lo que él hizo. Por eso él dice, hablé acerca de todas, no dice algunas, sino todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Por eso el libro de Lucas es una guía muy importante, apreciados hermanos, con la que nosotros podemos eh, llenarnos de conocimiento. Bueno, aquí hay algo y es respecto a Teófilo. En la investigación que realicé, Teófilo no se sabe exactamente si sea una persona o si se refiere, porque Teófilo en griego, me permiten acá buscar en el libro, significa amado de Dios, según en el idioma griego, significa amado de Dios. Entonces, tal vez Lucas, cuando dice Teófilo, tal vez se está refiriendo a todos los hijos de Dios, o tal vez se esté refiriendo a una persona, porque más adelante utiliza la palabra excelentísimo. Y esta es una palabra que antiguamente se le utilizaba para referirse alguna autoridad, ya sea de un gobierno o de una persona que tiene un alto rango. Em, pero entonces simplemente lo voy a dejar como una incógnita tal vez, o como una pregunta, si ustedes hermanos em, quieren investigar un poco, lo pueden hacer y en otro encuentro lo podemos dialogar acerca de quién era Teófilo, para que ustedes también puedan investigar un poco acerca de quién era él. Entonces, las dos teorías son, uno, que Teófilo puede ser que Lucas se refería a todos los hijos de Dios, porque es lo que significa en griego, amado de Dios o amigo de Dios,
y lo otro que haya sido a una persona a quien le dirigía el libro. En el segundo versículo dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí, apreciados hermanos, se corrobora acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, lo que hablábamos anteriormente. Se presentó como un ser vivo, un ser viviente, un Dios vivo, con muchas pruebas indubitables, indiscutibles, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando dice acá Lucas que se aparece nuestro Señor Jesucristo, es importante, hermanos, que nosotros expliquemos que nuestro Señor nos aparece de una manera espectral o fantasmal, porque, porque puede dominar. Aquí uno deduce que hay un dominio acerca de la física y hay un dominio acerca de la materia, que solo nuestro Dios puede hacerlo, porque los apóstoles se encontraban encerrados a puerta cerrada, con miedo, y el Señor aparece delante de ellos. Entonces la pregunta es, ¿por dónde entró? Porque el libro no dice que alguien le abrió la puerta o que llamaron a la puerta y que alguien le abrió. El libro dice es que aparece. Aquí dice claramente, apareciéndoseles durante 40 días. Y cuando ellos estaban encerrados, nuestro Señor aparece en medio de ellos. Eso, esos actos, hermanos, desafían toda lógica académica o científica, porque no existe ningún ser humano que pueda atravesar una pared, una puerta, un techo, una ventana, no existe. Pero nuestro Señor tiene el dominio y el manejo, el poder. Yo lo denomino así, no sé, muy personalmente, tiene ese poder sobre la física y sobre la materia, de poder el materializarse. O de poder, digamos, conjugarse con el resto de la materia, porque aparece. ¿Y por qué digo que no es no se apareció de manera espectral o fantasmal? Porque él pide un trozo de pescado y se lo come. Sabemos que los muertos no comen, un fantasma tampoco come, si existieran los fantasmas. Entonces estamos Hermano, ante hermano un Dios vivo. Hugo, ¿Sí, hermano? hermano Hugo, perdóneme que le interrumpa aquí, pero qué importante esto que usted nos acaba de narrar, donde se resalta que el Señor Jesucristo, como Dios que es, aparece. La palabra apareciéndoseles Ujú, durante 40 días y hablándoles. Está escrita allí. Entonces, esto me trae a la mente cómo la tradición católica y la religión católica en las apariciones marianas le atribuyen a María la categoría de Dios o diosa, porque eso de aparecerse sin que nadie abra la puerta ni la ventana, solamente se le puede atribuir a alguien que es Dios. Él tiene la correcto. capacidad de hacer Sí. eso. Y cuando los católicos eh, le atribuyen a María que se aparece en las rocas, en la iglesia, en la casa, allá donde hacen esas grutas, pues le están atribuyendo su carácter de diosa. Así es, hermano. Así es, hermano. Muchas gracias, hermano Carlos, por su valiosísimo aporte. Em, este análisis, apreciados hermanos, este análisis que nos comparte el hermano Carlos y que también estamos escudriñando un poco en la palabra. Como dijo el hermano Carlos, tenemos tiempo, entonces no quiero correr por cada versículo, sino deteniéndonos, analizando el contenido. Y lo que dice el hermano Carlos es muy cierto. Y nosotros podemos refutar esas teorías o esas doctrinas falsas
que hablan acerca de apariciones de santos, de vírgenes, porque realmente quien únicamente pudo hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra aquí lo dice muy claramente, apareciéndoseles. Entonces, cuando ustedes hablen con una persona que está en esas doctrinas equivocadas, cuestiónenla con esos argumentos, hermanos. Cuestiónenla con esos argumentos. Los apóstoles se encontraban encerrados, nadie le abrió la puerta a nuestro Señor Jesucristo, Él aparece. Como solo Dios, como lo dijo nuestro hermano Carlos, solo Dios tiene el manejo sobre la física y sobre la materia, porque nuestro Señor Jesucristo, después de ser resucitado, tenía un cuerpo glorificado. Por eso ascendió a los cielos y los apóstoles lo miraron ascender a los cielos. En cambio, nosotros para subir a los cielos tenemos que utilizar toda cantidad de artilugios, aviones, transbordadores, cohetes, porque por nosotros mismos no podemos. Pero nuestro Dios tiene el manejo sobre como esto lo digo a título personal, sobre la física y la materia, tiene el manejo, el poder y el dominio, porque es nuestro Dios creador. Bueno, durante los 40 días, ya había mencionado los 40 días, que nuestro Señor Jesucristo creo que miró necesario reunirse con ellos. Las apariciones de nuestro Señor durante esos 40 días fueron para instruir, para enseñar, porque como le dije inicialmente, los apóstoles todavía les faltaba comprender el mensaje de nuestro Señor. Pero qué valiosos esos 40 días, donde se cimienta ya la iglesia de nuestro Señor. Bueno, y dice el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Aquí, este versículo, hermanos, es muy bonito, porque les habla de la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya les anunció el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso en la parte introductoria de este estudio, apreciados hermanos, les hablé acerca de que el protagonista del libro es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene su propio espacio dentro de este canon bíblico del Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles, porque Lucas narra, como se dice popularmente, con pelos y señales, lo que el Espíritu Santo obró en los apóstoles. Y no solo en los apóstoles, sino en las personas que comenzaron a rodear a los apóstoles. Porque el Espíritu Santo no solo se quedó en ellos, sino en las personas que empezaron a rodear a los apóstoles. Y de esta manera cobró mucha fuerza la iglesia primitiva, la iglesia primera. Vamos a la ascensión, vamos a hablar de la ascensión. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Recuerden que estos diálogos ya nuestro Señor estaba resucitado, pero Él interactuaba con ellos, Él hablaba con ellos. Y les dijo, nuestro Señor Jesucristo habla, Jesús resucitado habla y dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Miren, estas palabras hay que analizarlas con detenimiento, hermanos. Recibiréis poder. ¿Qué poder? Sabiduría, conocimiento, don de lenguas. Por eso qué importante que nosotros siempre pidamos la guía del Espíritu Santo. Cuando no sepamos qué hacer, cuando tengamos dudas en nuestra vida, cuando debamos tomar decisiones importantes, pedir la guía del Espíritu Santo. No olvidemos que tenemos un Espíritu Santo que nos orienta, que nos guía, que nos da sabiduría. Por eso nuestro Señor dice, recibiréis poder.
Y no fue un poder transitorio, fue un poder permanente. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y aquí, lo digo con palabras muy coloquiales, remata este versículo nuestro Señor Jesucristo diciendo muy claramente, y hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, es decir, todo el planeta, todas las naciones, todos los continentes. Nombra algunas regiones, Jerusalén, Judea, en Samaria, pero termina diciendo, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál es la misión, hermanos? ¿Cuál es la misión? La que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles y la que nos está dando ya a nosotros a través de esta palabra. La misión es esa, llevar este mensaje hasta donde nosotros más podamos, por los medios que podamos, llevar esta verdad que está escrita. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado, fue llevado a los cielos nuestro Señor Jesucristo y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces, hermanos, ¿qué ser humano por sí solo se levanta de entre sus hermanos y se eleva al cielo? Nuestro Señor Jesucristo. Con esto se caen también algunas teorías, ¿no? Acerca de, por ejemplo, lo que decía el hermano Carlos, en la Iglesia Católica prácticamente se le rinde un culto a la madre de nuestro Señor Jesucristo, em, pero no debe ser sujeto de culto, porque ella misma en sus propias palabras reconoce a Dios como Salvador. Es decir, ella reconoce que necesita un Salvador. Fue un ser humano con grandes virtudes, elegida entre miles de mujeres, entre millones, pero ser humano. Nunca tuvo la potestad de ser llevada a los altares como una diosa y ser adorada o ser como sujeto de culto. Con estas, yo creo que dominando un poco estos versículos, nosotros podemos refutar esas teorías o esas doctrinas no equivocadas. Hermano Hugo, Hermano Carlos. permítame, sabe que esto es muy alentador para nosotros porque claro que sí podemos refutar esas falsas doctrinas de demonios, por ejemplo, esos dogmas marianos. Entre esos dogmas marianos, hermano Hugo, está el de la Asunción de María. Así Y es. ese dogma de la Asunción de María enseña que María fue llevada al cielo y que está en el cielo. Y fíjese, hermano, que en lo que usted nos ha citado en Hechos capítulo 1, versículo 2 y estos versículos del 9 en adelante, aquí nosotros tenemos evidencia de que el Señor Jesucristo, o sea, en la Biblia el Señor Jesucristo fue llevado al cielo. Aquí en la Biblia, en el libro de los Hechos, hay evidencia que el Señor Jesús fue llevado al cielo, subió al cielo, dice el versículo 2 del capítulo 1, hasta el día en que fue recibido arriba, ¿cierto? Y dice el versículo 9, lo que acabamos de leer, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí hay evidencia de que Jesús sí fue llevado al cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Lo que quiero hacer, resaltar, hermano Hugo, es que de Jesús sí hay evidencia de su ascensión, pero de María no la hay. En la Biblia la podemos leer del Génesis al Apocalipsis y en la Biblia no hay evidencia de la ascensión o asunción de María, que es uno de los dogmas marianos. Entonces, muy interesante que en estos textos que hemos leído, sí encontremos evidencia de la asunción de Jesús, pero no hay de la asunción de María. Gracias, hermano Carlos. Sí, lo que usted dice es muy cierto. Ese es un dogma sobre la asunción de María y además es una fecha y creo que tiene su fiesta
como muchas fiestas católicas, ¿no? Con castillo, queman pólvora, con papayeras, venden comida, hornado, empanadas, bueno, una cantidad de cosas que se inventan para tergiversar y torcer la palabra, ¿no? Pero lo que dice el hermano Carlos es muy cierto. De nuestro Señor Jesucristo, aquí está la prueba, ¿no? La verdad escrita de la ascensión de nuestro Señor, porque los apóstoles lo vieron y todos relatan lo mismo, pero de María no hay ningún versículo en toda la Biblia que habla acerca de que María fue asunta al cielo, como dice el dogma católico, ¿no? En cuerpo y alma. Eso es totalmente falso. Corroborando lo que nosotros estamos acá afirmando, apreciados compañeros, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Aquí podemos decir que fueron dos ángeles, no sé, hermano Carlos, podemos decir que fueron dos ángeles, dice dos varones con vestiduras blancas. Sí, Estos hermano, varones, ¿sí? en el espíritu de profecía se da evidencia de que eran ángeles, así como Ujú. fueron la nube de ángeles que vino por él, y que los ángeles muchas veces tomaron forma humana. El espíritu de profecía da testimonio de eso. Sí, Gracias, gracias, hermano. Entonces podemos decir que estos dos varones con vestiduras blancas eran dos ángeles y les dicen algo bien interesante, que yo creo que son unas palabras que traspasan el tiempo y nos deben tocar también a nosotros. Cuando nos sentamos a leer la palabra de Dios, dice, los cuales también dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí está la prueba, apreciados hermanos, que nuestro Señor regresará. Él vendrá. Y los cuestionan. Estos varones con vestiduras blancas cuestionan los apóstoles inmediatamente, porque nuestro Señor les da una orden, pero ellos se quedan mirando al cielo. ¿Será que nosotros, hermanos, también estamos en una actitud contemplativa, mirando hacia el cielo y dejando de hacer lo que tenemos que hacer? ¿Será que necesitamos que dos varones con vestiduras blancas se pongan junto a nosotros y nos digan, bueno, vamos a la acción, vamos a hacer las cosas? Yo creo que es esta palabra, creo que es un llamado fuerte de atención para todos nosotros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Reflexionemos interiormente, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pero también hay una noticia muy bonita en estas palabras, hermanos, y es que nosotros tenemos un Dios en el cielo, un Dios vivo, un Dios físico, tal vez físico y no físico, tal vez una combinación de estos dos estados de la materia, lo físico, lo tangible, lo intangible. Pero tenemos un Dios vivo, un Dios físico, pero que después se eleva al cielo y lo miraron irse. Y asimismo dicen que lo verán regresar. Entonces sintámonos, hermanos, contentos, sintámonos bendecidos, que tenemos un Dios vivo, que el Dios nuestro es un Dios vivo, es un Dios físico, no es un ser espectral, fantasmal, es un ser vivo y que está en los cielos, porque así lo dice la palabra. Reflexiones muy bonitas que el libro de Hechos de los Apóstoles nos comparten, hermanos. Vamos a continuar. Yo quise, apreciados hermanos, concatenar un poco lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles con el libro que nos comparte la profeta de Dios, Elena Harmon de White, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, aquí hago una pausa muy, muy breve mm, para, para comprender también qué nos dice la profeta de Dios respecto a los Hechos de los Apóstoles.
Entonces dice la profeta, quiero compartir estos puntos con ustedes. Del libro, muy recomendado, les recomiendo, aquí está el libro para que ustedes también ojalá lo tengan en su colección de libros. Em, Reflexiones muy puntuales, pero muy bonitas también. Dice la profeta de Dios, la iglesia fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio. Por eso, en la introducción, en la parte introductoria de este estudio, hablábamos acerca de que la iglesia apostólica, la que nos muestra esta verdad escrita en Hechos de los Apóstoles, es la verdadera iglesia de Dios. Entonces la profeta de Dios ratifica esto y dice, la iglesia fue organizada para servir. Su misión es la de anunciar el evangelio. Y esa también es nuestra misión, queridos hermanos. La iglesia es depositaria de la riqueza, de las riquezas de la gracia de Cristo. Porque Jesucristo, nuestro Señor, funda una iglesia a través de un mensaje claro, oportuno de nuestro Dios. Nuestro Señor nos enseña cómo Él es el puente, el camino, cómo nuestro Señor Jesucristo conecta nuevamente a la humanidad con su Dios, una comunicación que estaba rota por el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo paga el precio de nuestro pecado para volver a conectarnos con nuestro Dios. Y ese es el propósito de la iglesia, de la verdadera iglesia a través del Evangelio. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo de rebelión. Dios sostiene su iglesia. Dios la sostiene a pesar de tanta tergiversación, a pesar de tanto engaño, a pesar de tanta mentira. Existe un remanente fiel, existe un pueblo fiel que se sostiene en una verdad absoluta. Y esta verdad sostiene la iglesia. Dios utiliza a su pueblo para sostener a su propia iglesia. A pesar de que las iglesias falsas, que son tan poderosas económicamente, políticamente, territorialmente, pero la iglesia de Dios es una sola. Y si la queremos encontrar y si la queremos conocer, démosle un vistazo al libro Hechos de los Apóstoles y ahí vamos a encontrar la verdadera iglesia de Dios. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pagó con su sangre el precio de nuestros pecados, cargó sobre su espalda el peso de nuestras culpas. Y Dios entregó a su único Hijo por amor al mundo, por amor a nosotros. A través de los siglos, a través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia, no nos ha dejado, no nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar porque a nosotros nos hizo una promesa y es que siempre estará con nosotros. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión, es decir, Dios sigue protegiendo a su iglesia. Así es que, queridos hermanos, no actuemos con temor, no tengamos miedo. Cuando tengamos que hablar, cuando tengamos que refutar doctrinas falsas, hagámoslo inicialmente invocando al Espíritu Santo, porque miren la obra tan bonita que el Espíritu Santo hizo en los apóstoles. Y refutemos, enseñemos, obviamente con respeto, con las mejores palabras, pero nosotros tal vez no sabemos cuándo el Espíritu Santo va a tocar a las personas que nos rodean. Y tal vez una palabra, dos palabras, cambien totalmente el pensamiento de una persona. Entonces tengamos la seguridad que tenemos un Dios que cuida de su iglesia, que tenemos el Espíritu Santo que nos da sabiduría, nos da conocimiento, que debemos despojarnos del miedo, del temor, de hablar, de decir, de expresar, de anunciar un Dios vivo y de esa manera, con esas herramientas, como dice acá la profeta, anunciar el Evangelio. Vamos a continuar, apreciados hermanos, con el estudio del libro Hechos de los Apóstoles y hecho a la pausa del libro de la profeta de Dios. Después llegó la elección del sucesor de Judas.
Entonces, con la actitud que asume Judas, es cuando yo utilicé las palabras como que algunos apóstoles no comprendieron, no entendieron. Por eso nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días para terminar de instruir, de enseñar. Por eso Él es el maestro de maestros, ¿no? Porque nos enseña con su palabra, nos instruye. Respecto a la elección del sucesor de Judas, ustedes saben, hermanos, que Judas acaba con su vida por su, no sé, tal vez su cobardía, su temor o qué pasaría por la mente de esta persona. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar o los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, em, camino del día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos preservaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Ellos en este contexto, apreciados hermanos, los apóstoles se encontraban todavía con miedo, todavía encerrados. Tenían miedo de salir porque la persecución era tremenda. Ustedes saben que el poder romano era devastador, demoledor, y ellos tenían todavía ese miedo, ese temor. Respecto a la elección de Judas, entonces, apreciados hermanos, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos, que eran como 120 dice la palabra, dijo el apóstol Pedro, Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Mucha atención a esta parte, hermanos, porque aquí Pedro nos anuncia cómo se cumple una parte profética. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Esa es la parte profética que les estaba comentando, hermanos, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque Judas traiciona a Jesús e indica dónde él se encontraba para después ser apresado. Y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio, porque Judas fue llamado al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Este pues, con el salario de su inequidad, adquirió un campo o un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Judas asume una actitud, yo creo que de absoluta derrota y será un misterio, hermanos, será un misterio saber qué pasaba por la mente y por el corazón de Judas al terminar con su vida, suicidándose. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Esta es la parte profética, hermanos, que, mm, que Pedro anuncia de los Salmos y dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es decir, la traición de Judas ya estaba profetizada y tal vez ese fue el rol que le tocó cumplir a él, de traicionar a Cristo y de ahí se desencadena toda una serie de sucesos que terminan con el arresto de nuestro Señor Jesucristo, lo condenan a muerte, su crucifixión y después la gloriosa resurrección de nuestro Señor. Entonces, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros
de su resurrección. Ellos en esta parte debaten un poco acerca de cómo iba a ser la elección de reemplazo de Judas, cumpliendo también así una parte profética de la palabra y señalando a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo y a Matías. Los dos llamados a suceder a Judas entonces fueron José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y Matías eran los dos llamados. Y aquí hay una parte bien bonita, hermanos, que también llamo a reflexionar, porque miren la actitud que asumen los apóstoles. Y orando, ellos antes de elegir oran. Ojalá nosotros también antes de hacer llevar a cabo cualquier acción, también oremos. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Cómo oramos nosotros a Dios, hermanos? ¿Cuál es la manera como nosotros nos comunicamos con nuestro Dios? Analicemos este versículo 24, de la forma como los apóstoles se comunican con Dios. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces Matías fue el sucesor de Judas. Así lo demuestra la palabra de Dios. Entramos así, hermanos, a una parte muy bonita del estudio, donde nos narra, yo creo que la parte más bonita, más conmovedora, que es la venida del Espíritu Santo. Esta palabra escrita realmente llena el alma, llena el corazón de mucha alegría y mucho gozo al, al conocerla. ¿Cómo fue la venida del Espíritu Santo? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, permanecían juntos. Una iglesia pequeña de 12 y de algunos otros. Esa fue la iglesia primitiva, hermanos, una iglesia pequeña. No sé, me imagino tal vez, o imagínense ustedes cómo sería el lugar donde ellos estaban, tal vez una casa, un lugar muy humilde, un lugar muy básico tal vez, pero permanecían juntos. Y de repente vino del cielo, dice la palabra, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Nuestro Señor les había prometido y les dijo en pocos días, y realmente fue en pocos días, porque la palabra de Dios es exacta. No, a veces creo que nos hace falta más confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios toda es verdadera. Nunca vamos a encontrar una cosa que no sea cierta. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que pueda sentir un ser humano como nosotros, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras limitaciones como seres humanos, recibir un poder tan grandioso, tan maravilloso, recibir un poder desde lo alto del cielo? El Espíritu Santo dice como lenguas de fuego, que se sentó sobre cada uno de ellos. ¿Qué creen ustedes que puede sentir un ser humano ante tal majestad, recibir un poder así? No sé, no me lo puedo imaginar, tal vez mi pensamiento no alcanza a imaginar lo que se podrá sentir algo tan grandioso, hermanos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ese don de lenguas, hermanos, con ese don de lenguas, los apóstoles salieron a predicar el Evangelio. Ya tenían una herramienta muy importante, que era el idioma, el lenguaje, con el cual podían ellos anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Y entonces dice la profeta de Dios en el libro que ya les había indicado anteriormente. Dice la profeta de Dios en su libro, para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición. Esto es bien importante, hermanos, eh, reflexionar en este pequeño fragmento del libro, en la página 15. Dice la profeta de Dios, para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición o la elocuencia, es decir, no escogió a personas sabias, elocuentes, conocedoras, poderosas. Escogió a personas humildes, campesinos, trabajadores, personas del común. No escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o del poder de Roma, pasado por lo alto a maestros judíos que se consideraban justos. Escogió hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que había de llevarse al mundo. Esto escribe la profeta de Dios Elena Harmon de White en la página 15 en el libro Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué nuestro Señor escoge personas sencillas? Sencillas de vida, sencillas de corazón, sencillas tal vez sin mucho conocimiento. No sé, es una pregunta que yo siempre me he hecho, algo muy personal. Siempre me he hecho esa pregunta del por qué nuestro Dios escoge personas humildes. Entonces, esta palabra, hermanos, nos invita a eso, que seamos humildes de corazón, seamos humildes en nuestra vida, porque conforme nos muestra la palabra, esas cosas ostentosas no son del agrado de nuestro Dios. Lo ostentoso no es de agrado de nuestro Dios. Más bien creo que lo sencillo, ¿no? Vamos a continuar, apreciados hermanos, con la venida del Espíritu Santo, porque este es un pasaje muy hermoso que nos muestra el libro de Hechos de los Apóstoles. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La gente estaba confundida y decían, ¿cómo estos que son pescadores, que son gente humilde, que son gente de pronto de escasos recursos, cómo es que hablan en nuestra lengua? ¿Cómo es que saben? ¿O dónde aprendieron? ¿Quién les enseñó? Y estaban atónitos, dice la palabra. La gente estaba consternada, atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? La gente estaba confundida porque no entendían lo que pasaba. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, y en el Ponto y en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Es decir, los apóstoles manejaban, dominaban absolutamente la lengua de todas las personas de quienes ellos se rodeaban, y esto fue gracias al don del Espíritu Santo, al don de lenguas del Espíritu Santo. Cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua, dice la palabra, las maravillas de Dios. Qué bonito, hermanos, que a través del Espíritu Santo el mensaje haya llegado a, a toda lengua, a todo pueblo, a toda tribu. Y estaban todos atónitos, no creían, no entendían lo que pasaba y perplejos diciéndonos unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está pasando? Algunos se maravillaban de contemplar ese fenómeno, mas otros se burlaban y decían, están ebrios, están borrachos, tomaron algo,
No les crean. Siempre vamos a encontrar personas así, hermanos, en todo momento. Cuando ustedes realicen una prédica, cuando ustedes hablen con una persona acerca de la verdad escrita y los refuten a ustedes también de pronto con doctrinas equivocadas, les van a decir eso, estás loco, ¿dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó eso? Eso está mal. Y les van a decir a ustedes una cantidad de cosas, pero aquí en Hechos de los apóstoles nos enseñan que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno se despoja absolutamente del miedo, de los temores. Uno se despoja de todo esto. Entonces, por eso pensaban que los apóstoles estaban ebrios, estaban borrachos, porque así lo dice la palabra. Entonces, hermanos, Pedro, que había actuado en su momento con temor, con cobardía, porque Pedro se enfrenta a Malco cuando arrestan a Jesús, le corta una oreja y saca una espada, pero después niega a Cristo. Pedro actuó en ese momento, nos lo enseña la palabra, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra, que de pronto actuó con miedo, actuó con cobardía, porque niega a nuestro Señor Jesucristo. Después ellos se encierran, los apóstoles, como lo dijimos anteriormente, pero cuando reciben el Espíritu Santo, los apóstoles se, se quitan todos los temores, se quitan todos los miedos. Y aquí encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles el primer discurso de Pedro. Y en este discurso, hermanos, ustedes van a encontrar un Pedro totalmente diferente al Pedro de antes. Antes era un Pedro miedoso, era un Pedro dubitativo, dudoso, temeroso, pero con el Espíritu Santo es una cosa totalmente diferente. Entonces, apreciados hermanos, los voy a invitar a escuchar una narración del apóstol Pedro. Vamos a escuchar la narración de cómo el apóstol Pedro les habla a a estas personas que dicen que los apóstoles estaban, no, que están borrachos, por eso no les crean, no les crean, están borrachos. Pero escuchen lo que dice Pedro, un Pedro totalmente distinto, un Pedro ya más envalentonado. Bueno, vamos a escucharlo, hermanos, ojalá me confirmen que se escucha bien. Los que iban a señales milagrosas recibirán el regalo del Espíritu Santo. Me disculpan, hermanos, un momentico, voy a ubicar aquí exactamente el tiempo. Entonces Pedro dio un paso adelante, junto con los otros 11 apóstoles, y gritó a la multitud: Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor.
pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí, a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. queridos hermanos, Entonces, hermanos, escuchábamos ahí una narración y las palabras realmente, las palabras de David, estos versículos son hermosos, hermanos. Yo creo que estos versículos nos llenan a nosotros nos llenan el corazón, nos tienen que llenar el alma, porque nos habla de un Dios que está siempre con nosotros. Y si tenemos a un Dios grande, poderoso con nosotros, creo que no hay motivo para sentir miedo ni temor alguno. Y escuchábamos un Pedro totalmente distinto, totalmente diferente, con mucha más fuerza, con mucha más valentía. Se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que desde su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo ya venía siendo profetizada, ya estaba escrita y así tenía que pasar, porque la palabra de Dios se cumple. Lo que Dios dice, eso es, se cumple, nunca dejará de cumplirse la palabra de Dios. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es el discurso de Pedro, esto es lo que anuncia Pedro. Así que exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y continuó diciendo Pedro. Tal vez Pedro se sentía un poco contrariado, ¿no? Al ver que algunas personas no entendían que lo que estaba pasando era obra del Espíritu Santo. Y entonces los tildaron de ebrios, de borrachos. Pero continuó diciendo Pedro, refutando, contradiciendo y enseñando además. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios les ha hecho Señor y Cristo. Pedro en este discurso increpa al pueblo de Israel.
porque ellos entregaron a autoridades romanas al Hijo de Dios para ser torturado. Y dice Pedro, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dijo, ese es un mensaje muy bonito que Pedro nos enseña en el versículo 38, para que lo subrayen en sus Biblias, apreciados hermanos. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si queremos recibir el Espíritu Santo, ya sabemos qué hacer. Simplemente subrayemos acá en nuestras Biblias el versículo 38 de Hechos de los Apóstoles, ya es una guía bastante importante para saber qué hacer si nosotros queremos recibir todos los dones del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, hermanos, el versículo 39 de Hechos nos enseña que la promesa del Espíritu Santo no únicamente es majestad o potestad de los apóstoles, no solo se queda con los apóstoles. Todos, toda la humanidad estamos llamados a recibir del Espíritu Santo. Todos estamos llamados, hermanos, a, em, a recibir los dones del Espíritu Santo. Con nosotros muchas palabras y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Qué importante esto, hermanos. Dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquel día, en un día, 3,000 personas. Este versículo 40, hermanos, es para reflexionar. Es para reflexionar. Porque en un día se unieron 3,000 personas, dice la palabra de Dios. Y no era fácil. Lo que hicieron los apóstoles no era nada fácil porque ellos se encontraban en un contexto de una tradición específica y netamente judía, con tradiciones judías, con una cultura judía, y venir a enseñar con una cultura de muchos años, venir a enseñar un nuevo mensaje, es decir, convertirlos de judíos a cristianos. ¿Cómo? Lo hicieron los apóstoles a través del Espíritu Santo. Por eso ese día se unieron 3,000 personas. ¿Se imaginan ustedes, apreciados hermanos, cuál era el reto para esas 3,000 personas? De seguir proclamando, viviendo un mensaje cristiano en un contexto judío. Nada fácil, hermanos, nada fácil. Y en esas vicisitudes se levantó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera iglesia. La iglesia primaria, la iglesia primitiva, yo diría la iglesia original. Y preservaban en la doctrina los apóstoles, preservaban en la doctrina, es decir, los apóstoles nunca se desviaron de la doctrina. Cuando nosotros encontramos hoy doctrinas desviadas, torcidas, los apóstoles se mantenían en la doctrina. Enseñemos a otras personas, hermanos, a través del libro Hechos de los Apóstoles, porque ellos preservaban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Obra del Espíritu Santo, apreciados hermanos. Hermano Carlos, son las 12:26. Quisiera dejar ahí para ser respetuoso con el tiempo. Quisiera tener, hermano Carlos, de pronto otro espacio para continuar el estudio del libro. Mi propósito es que lo estudiemos todo, e irlo narrando, irlo analizando, no leer de pronto algunos versículos como a la carrera, sino pidiendo la luz del Espíritu Santo,
hacer un estudio juicioso, minucioso del libro. Entonces, quisiera terminar por hoy ahí, hermanos, diciéndoles que quedo con la deuda de continuar con ustedes compartiendo la sabiduría del libro de Hechos de los Apóstoles. Gracias, apreciados hermanos. No sé si haya preguntas, hay inquietudes. Ay, hermano, termínelo, el 2 termínelo, hermano. Estamos en el día del Señor, no interesa el tiempo. Amén, hermano Gracias, Hugo. apreciado. Amén, hermano Hugo. De verdad que gloria a Dios por este estudio y de hecho, obviamente, tendremos la oportunidad de dar el espacio, ¿no? Y gloria a Dios por ese sentir donde su merced desea continuar estudiando este libro con nosotros. Y claro que sí, vamos a sacar el espacio para que nuestro hermano Hugo pueda continuar. Hermano Hugo, al respecto de lo que usted menciona al final, yo quiero hacer como más bien resaltar, ¿no? La actitud de Pedro al presentar este mensaje ante una multitud de judíos Sí, con sus tradiciones, con sus doctrinas, con sus creencias. Y hermano, el resultado, contrastemos el resultado que se obtuvo de las 3.000 personas bautizadas con la actitud de Pedro. El mensaje que presenta Pedro a este pueblo no es un mensaje ecuménico, no los está adulando, ni los está aplaudiendo, ni les está diciendo hermanitos judíos, sigan así, tranquilos, todos somos hijos de Dios. No, hermano Hugo, el apóstol Pedro les dice, ustedes crucificaron y mataron a Jesús. sí, Cuando él les dice eso, les está diciendo que son asesinos del Señor Jesucristo. Entonces el mensaje que presenta Pedro es un mensaje directo, claro y urgente, que los invita que los confronta y los invita por la obra del Espíritu Santo a decir, bueno, ¿qué hacemos entonces? Fíjense, hermano Hugo, que hoy en día es muy común el mensaje ecuménico. Y entonces a nosotros los siervos de Dios que amonestamos, que confrontamos, que hablamos directo y que ponemos a pensar a la gente de que están creyendo en doctrinas de demonios, que están en apostasía, que están en Babilonia y que deben salir de Babilonia. Entonces nos llaman toscos, nos llaman groseros, nos dicen que estamos utilizando mal el mensaje del tercer ángel. Pero aquí hay una evidencia clara, hermano, donde el apóstol Pedro presenta un mensaje claro, directo, urgente y un llamado a arrepentirse, a salir de ese pecado y a convertirse, porque el mensaje es muy claro, arrepentíos y convertíos, ¿sí? Bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, gloria a Dios por este mensaje de esta mañana, hermanos. Consideramos que gracias a Dios hemos avanzado. Hermano Hugo, durante la semana ya nos estaremos comunicando con usted para ver en qué momento, durante esta misma semana ya, continuamos con este estudio, ¿verdad? Para la gloria Hermano, de Dios. Amén, hermano. hermano Hugo, Sí, hermana. quería aportar algo aquí sobre el verso 38, donde Sí, dice el apóstol Pedro que arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bueno, sabemos que Pedro le estaba predicando a una multitud incrédula. Muchos no sí, creían en la resurrección, muchos no creían que Cristo había resucitado. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba haciendo énfasis en Jesús, y que era el Salvador del mundo, que era el Hijo de Dios, que había resucitado. Entonces, por eso Él les dice, bautícense en cada uno en el nombre de Jesucristo. Entonces, este texto, pues ya sabemos que es muy, muy mal utilizado,
para los que solamente se bautizan en el nombre de Jesús y utilizan este texto, pero vea, fue que Pedro lo dijo y bueno, y bueno, ahí está la evidencia bíblica, pero no tienen en cuenta el mandato de Jesús, y por todo el mundo y predicar el Evangelio y bueno, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, hermano. así es, apreciada hermana, porque el bautismo con nuestro Señor Jesucristo es ese puente, es ese canal, ese camino, esa conexión que nos comunica con Dios. Y de esa manera nosotros recibimos el Espíritu Santo. Por eso la palabra nos enseña que Juan, si bien Juan bautizó con agua, Jesucristo es quien nos bautiza con Espíritu Santo. Entonces, la invitación es como dice el hermano Argenis, el versículo 38, Pedro nos llama al arrepentimiento y a bautizarnos porque fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y también retomando las palabras que nos compartía el hermano Carlos, el discurso de Pedro es tremendo, es, es un discurso confrontativo, totalmente confrontativo, los confronta al pueblo y les recrimina que ustedes pidieron la muerte de nuestro Señor Jesucristo y en cambio pidieron liberar a un asesino como Barrabás y se los dice así. Más adelante acá en la palabra se los dice, les dice que pidieron la, la liberación de un criminal como Barrabás y pidieron condenar a un justo como nuestro Señor. Entonces, sí, el discurso de Pedro es muy duro y lo que dice el hermano Carlos es muy cierto. Él no sale a adular a la gente, él los confronta a este pueblo judío y los confronta con un nuevo mensaje, un mensaje cristiano. Por eso, la importancia del libro de Hechos de los Apóstoles para nosotros, apreciados hermanos, fortalecer nuestro ministerio. Esta es la fuerza que nosotros, en el estudio de este libro, está la fuerza que necesitamos para fortalecer el ministerio que estamos emprendiendo. Y de pronto el contexto en el que lo dijo Pedro era así, tal vez las cosas estaban muy frescas, digámoslo de esa manera. La muerte de nuestro Señor había sido muy cercana y de pronto Pedro estaba en una exaltación y por eso les da este mensaje tan duro. Pero miren que a pesar del mensaje duro que da Pedro, 3.000 personas se convierten ese día, 3.000 personas. Y después de las 3.000, imagínense cuántas personas más se convertían al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue y este mensaje fue tan fuerte, este mensaje caló tan duro, este mensaje fue como, no sé, como dinamita, digámoslo así, que dinamitó las bases de todo un imperio. Entonces, me refiero al Imperio Romano. Entonces, hermanos, el libro de Hechos de los Apóstoles nos invita a eso. Por eso yo quise estudiarlo con ustedes y como les decía, no lo vamos a poder terminar hoy, lo vamos a terminar en varias sesiones, pero el propósito es estudiarlo, analizarlo y seguirlo compartiendo y que encontremos en este mensaje la fortaleza que necesitamos para llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, convertir, como ese día se convirtieron 3.000, que nosotros también podamos convertir a muchísimas más personas para la gloria de nuestro Dios. Entonces, apreciados hermanos, bueno, hasta aquí voy a compartir este estudio hoy para ser, como les decía, respetuoso con el tiempo. Entonces, voy a continuar en una nueva programación para continuar con el estudio. Apreciados hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias, hermano Carlos. Gracias, hermanos, por darme la oportunidad de dirigir este estudio y gracias a Dios también por poder comunicar estas palabras. Gracias, apreciados hermanos. Bueno, muy Amén. bien, Muchas hermano. gracias a usted, hermano. Gracias, hermano Hugo. Gracias. La honra para Dios.
A mí me gustaría sugerir respetuosamente, si usted tiene la disponibilidad esta tarde, de 4 a 6 de la tarde, poder continuar con este estudio en la hora de la clase bíblica. Si está bien así, entonces ya nos comunicamos y lo programamos para continuar. Por esta Perfecto, tarde, ¿está bien, hermano? Ah, bueno, perfecto. perfecto, sí, hermano, está muy bien. Continuamos en la tarde de 4 a 6 de la tarde para la honra y gloria de Dios. Bueno, hermanos, vamos entonces a cantar un himno. El hermano Hugo, dejando de compartir la pantalla, me va a permitir a mí compartir también acá el himno de pie cristianos. Es un himno que calza muy bien con el tema que nuestro hermano ha presentado hoy. Agradecemos a Dios por esta linda oportunidad que nos da, ¿cierto? De poder nosotros también afianzarnos en estas verdades tan maravillosas que están contenidas aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos el libro en la Biblia y tenemos el libro del Espíritu de Profecía, ¿cierto? Entonces, gloria a Dios por este tiempo que hemos pasado, ¿cierto? Y vamos a cantar el himno de pie cristianos y esperamos, a ver si parece ser que no lo tenemos en el himnario historicista, lamentablemente. Bueno, vamos a cantar entonces, contendamos siempre por nuestra fe. Contendamos, ¿cierto? Contendamos siempre por nuestra fe. Vamos a cantar y estaremos orando para continuar. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Bueno, muy bien, hermano Hugo. Vamos entonces a permitir que su merced pueda tener la oración final. Algunos hermanos han solicitado el PDF de los textos. Consideramos que en el evento en que vayamos avanzando con el estudio, nuestro hermano también lo estará compartiendo.
Entonces, hermano Hugo, por favor, tenga la amabilidad de orar, por favor, para entonces ser despedidos, si es tan amable. Amén, hermano. Respecto a las presentaciones, sí, con mucho gusto. Están realizadas en una plataforma en internet, pero las puedo descargar y comenzar a compartirlas. Muy bien. Bueno, entonces, puestos de rodillas, apreciados hermanos, nos disponemos a orar diciéndole a nuestro Padre Dios, gracias. Gracias por permitirnos este día compartir su palabra. Amén. Gracias Dios porque en este día pudimos compartir nuevamente un santo sábado enriquecedor, de mucho conocimiento. Gracias Dios por ayudarnos a entender, a comprender las intenciones del Espíritu Santo que nos iluminan, que nos dan conocimiento, sabiduría para poder llevar su mensaje al mundo. Le rogamos, Señor, por la vida, por la salud de todos los hermanos aquí presentes, ellos y sus familias, de todas aquellas personas con las que hoy tengan interacción. Le rogamos, Dios, también por todas aquellas personas que en este momento están sufriendo problemas de salud, problemas personales. Le rogamos, Señor, piedad y misericordia por todos nosotros, Señor. Cuéntanos dentro de sus elegidos cuando sea su regreso. Cuéntenos para nosotros poder contemplar su misericordia. Míranos, Señor, con bondad. Míranos, Señor, con misericordia, porque somos hijos suyos, con nuestras falencias, con nuestros errores. Pero cada día, Señor, estamos trabajando de corazón para ser mejores hijos suyos. Le rogamos, Señor, por todos nuestros hermanos aquí presentes y todo esto, Señor, que hemos compartido hoy, se lo presentamos a usted a través de la preciosísima sangre y a través del cuerpo glorificado de su precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, gracias, hermano Hugo, que el Señor lo bendiga. Y gracias a nuestros hermanos que estuvieron acompañándonos, a los hermanos que participaron y que compartieron este precioso mensaje. Hermanos, antes de despedirnos y de terminar la grabación, queremos que por favor puedan encender sus cámaras para que nuestros hermanos tengan la oportunidad de saludarlos. En otras partes del mundo que nos escuchan puedan saber que hay iglesia en casa. Hermana Gabriela, Evelyn, ahí está Angelito también, y Elian, ahí está Carlitos también. Acá está nuestro misionero de la ciudad de Pasto, el hermano Cornelio. Hermano Cornelio, cuéntele a los hermanos cómo le ha ido con distribuyendo los volantes de la ley de Dios. A ver, hay que activar, Anita, el micrófono para poderlo escuchar al hermano Cornelio. Y también aprovecho para escucharlo. Hermano Cornelio, sí me escuchó, ¿no? ¿Cómo le ha ido con la distribución de los volantes, hermano? Hermanito Carlos, le cuento que la gente está bien, bien fría, está bien, digamos, alejada del Señor. Y como usted nos amonestaba en su enseñanza, el remanente está demasiado poquito. Pero pues ahí hemos ido insistiendo y ya los hemos repartido. Todo. Sí. Para la gloria de Dios. Sí, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado fuerzas y ahí vamos. Muy bien, hermano, muchas gracias. Bueno, gracias a Dios que ya están en producción otros 5,000 volantes. Hemos hecho unas modificaciones, pero la idea es ir esparciendo este mensaje sobre la eternidad de la ley de Dios. En esta semana vamos a estar tocando ese tema.
Hermana Argenis, el Señor la bendiga, un feliz sábado. A José y a Camilita también los saludamos. El Señor los bendiga, José. Estamos saludando a Willington, a Zoraida y a nuestro hermano que está ahí con ustedes. El Señor lo bendiga. Nos da mucha alegría allá en Medellín saludarles. A la hermana Olguita, el Señor la bendiga. Qué bendición poder saludarla. Amén, hermanos. Amén a todos mis hermanos. Un feliz sábado. Igualmente, hermana Olga. Amén, igualmente. La hermana Ángela también, Anita, la familia López, el hermano Alfonso, nuestra hermana Mónica, allá en Venezuela, nuestra hermana Denis y familia, a nuestra hermana Elisa y a la hermana Adriana y a todas las personas que estuvieron con nosotros y con ustedes también. Con la ayuda de Dios, hermanos, esta tarde vamos a continuar con este estudio de los Hechos de los Apóstoles. Amablemente el hermano Hugo ha aceptado estar con nosotros esta tarde de 4 a 6. Así que los esperamos. Los esperamos con la ayuda de Dios. Feliz sábado, hermanos, y los vamos a dejar entonces con algunas melodías para la honra y gloria de Dios. ¿Está bien, hermanos? Dios los bendiga.